Entonces, hablar de México. Digo, si es que no quieres anotar algo sobre esta investigación que hiciste, digamos, sobre el gobierno de Rafael Correa, te doy la libertad de hacerlo, pero si no, me interesaría pasar a México, un país que además yo creo que conoces muy de cerca, porque es donde está la sede de la Fundación Ethos. ¿Qué tiempo has vivido en México? 8 años ya. 8 años, suficiente. Yo viví solo menos de un año, prácticamente en el 2008, pero tengo muy gratos recuerdos y me encanta México y su gente y su cocina y su cultura. ¿En qué nivel se ubica en el promedio México en esta lista de pobreza? Si me permites, antes de hablar de México, quisiera también comentar un par de cosas sobre análisis que hemos hecho en el Ecuador. Aparte del tema de los agravios e insultos del presidente Correa, lo cual incluso valió que el presidente me responda en duros términos de una cadena, lo cual en sí mismo es paradójico, pero en fin. Aparte de eso, hicimos un estudio sobre el número de cadenas nacionales en el Ecuador. Mi país es el que mayor número de cadenas nacionales tiene en toda América Latina. Ha superado incluso a Venezuela. En los últimos 4 años y medio del presidente Correa se han realizado en el Ecuador 1025 cadenas nacionales de televisión y o radio. Ahí Ismael, tú incluiste Cuba. No, en el caso que no analizamos los datos de Cuba, porque en Cuba toda la televisión es estatal, es una realidad muy particular. Muy particular, diferente, cierto. Eso por un lado es llamativo, un gobierno que está utilizando las cadenas nacionales ya no solamente para informar temas de verdadera emergencia nacional, como ocurre en la inmensa mayoría de países del mundo, sino en realidad como un instrumento de proselitismo o lo que es peor aún, de confrontación con los adversarios políticos del régimen. Y el otro tema que hemos venido analizando en el Ecuador es este abrumador gasto en publicidad oficial, lo que a nosotros nos parece que también difiere de los criterios del modelo de gobierno responsable. En el gobierno del presidente Correa, publicidad oficial que es igual a propaganda política spots, oficialista. Así es, en spots de televisión, de radio, impresos, etcétera. Entre enero de 2007 y agosto de 2010, el gobierno ecuatoriano, el Estado en general, las diferentes funciones del Estado, el gobierno central, lo podemos llamar de manera más concreta, gastó casi 122 millones de dólares en publicidad oficial. Imagínate tú todo lo que se pudo haber hecho con esos recursos. Se pudieron, por ejemplo, haber construido 1.300 unidades de policía comunitarias para combatir los preocupantes niveles de inseguridad que existen en el Ecuador, entre otras muchas cosas. Vamos entonces a hacer una pausa, nos actualizamos, Mauricio, con las noticias de último momento. Regresamos en 90 segundos. Y recuerden que si gusta de nuestra charla en esta oportunidad, entre y déjenos saber haciendo un clic en me gusta en nuestra página de Facebook /CalaCNN. Es la manera que tenemos de medir los temas que más le interesa a una audiencia tan heterogénea e internacional como la de CNN en español. Hay una pregunta, Mauricio, que dice Alzancal: ¿con qué derecho critica Rodas al gobierno del presidente Correa? Y te dejo contestarla. No lo criticamos, analizamos lo que nosotros consideramos que está alejado de los criterios del modelo de gobierno responsable, siempre planteando al mismo tiempo propuestas de solución a la problemática que estamos encontrando. Mira, Ismael, yo creo que el Ecuador es un país maravilloso, tiene un enorme potencial para salir adelante, tiene abundantes recursos naturales, una envidiable localización geográfica, una población joven, entusiasta, capaz, tiene todo para avanzar. Y el ver que el Ecuador lamentablemente se ubica en el penúltimo lugar de este índice de pobreza es algo que realmente me indigna. Y nuestro objetivo es justamente lograr que la ciudadanía eleve su voz, puntualice aquello que se está haciendo mal y exija que su voz sea escuchada. Ahora, cuando alguien dice critica es porque tiene la impresión, digamos, de un análisis que tú has presentado y tú aclaras que no es crítica, es análisis, es investigación, donde, entre otros temas, tú has abordado el alejamiento del gobierno del presidente Correa a criterios de responsabilidad en diversos temas, incluyendo el insulto desde el poder público y el abuso mediático. Tú hiciste una investigación sobre los insultos utilizados en televisión por el presidente Correa durante 2009. ¿Cuántos fueron? Bien, el presidente Correa, durante sus cadenas sabatinas del 2009, pronunció una o más veces
171 diferentes agravios o insultos. ¿Cuáles son los más memorables, los que han quedado en tu memoria, digamos uno o dos? Algunos de los más fuertes han sido estúpido, idiota, imbécil, perro, limitadito, en fin, es un amplio abanico de epítetos. Y eso, a mi juicio, Ismael, difiere de los criterios de responsabilidad por tres razones fundamentales. Primero, porque el presidente Correa es nuestro mandatario. Nosotros lo elegimos. Nosotros pagamos su sueldo como ciudadanos. Y la principal obligación de un mandatario es respetar a sus mandantes, respetar a su pueblo, porque aquellas personas a quienes el presidente Correa insulta también son parte del pueblo ecuatoriano. Claro. En segundo lugar... Y también pagan. Por supuesto. Por su servicio. En segundo lugar, porque el presidente de la República debería ser el máximo referente de liderazgo moral en un país. Debería ser el más alto ejemplo de unidad, de concordia, de armonía, de generación de acuerdos. Y lejos de hacerlo, el presidente Correa está sembrando el rencor, el odio, la confrontación entre ecuatorianos. Y en tercer lugar, porque el presidente Correa formula esta serie de adjetivos en espacios mediáticos financiados con recursos públicos, financiados con recursos de todos los ciudadanos. ¿Y ahí es lo que te refieres a abuso mediático? No, y a eso y otras cosas más, que si quieres las podemos comentar. Claro. Pero resulta paradójico, Ismael, que el presidente Correa esté utilizando recursos de los ciudadanos, que son los que financian estos espacios mediáticos, para insultar a los propios ciudadanos. Vamos entonces a hablar de México. Digo, si es que no quieres anotar algo sobre esta investigación que hiciste, digamos, sobre el gobierno de Rafael Correa, te doy la libertad de hacerlo, pero si no, me interesaría pasar a México, un país que además yo creo que conoces muy de cerca, porque es donde está la sede de la Fundación Ethos. ¿Qué tiempo has vivido en México? 8 años ya. 8 años, suficiente. Yo viví solo menos de un año, prácticamente en el 2008, pero tengo muy gratos recuerdos y me encanta México y su gente y su cocina y su cultura. ¿En qué nivel se ubica en el promedio México en esta lista de pobreza? Si me permites, antes de hablar de México, quisiera también comentar un par de cosas sobre análisis que hemos hecho en el Ecuador. Aparte del tema de los agravios e insultos del presidente Correa, lo cual incluso valió que el presidente me responda en duros términos de una cadena, lo cual en sí mismo es paradójico, pero en fin. Aparte de eso, hicimos un estudio sobre el número de cadenas nacionales en el Ecuador. Mi país es el que mayor número de cadenas nacionales tiene en toda América Latina. Ha superado incluso a Venezuela. En los últimos 4 años y medio del presidente Correa se han realizado en el Ecuador 1025 cadenas nacionales de televisión y o radio. Ahí Ismael, tú incluiste Cuba. No, en el caso que no analizamos los datos de Cuba, porque en Cuba toda la televisión es estatal, es una realidad muy particular. Muy particular, diferente, cierto. Eso por un lado es llamativo, un gobierno que está utilizando las cadenas nacionales ya no solamente para informar temas de verdadera emergencia nacional, como ocurre en la inmensa mayoría de países del mundo, sino en realidad como un instrumento de proselitismo o lo que es peor aún, de confrontación con los adversarios políticos del régimen. Y el otro tema que hemos venido analizando en el Ecuador es este abrumador gasto en publicidad oficial, lo que a nosotros nos parece que también difiere de los criterios del modelo de gobierno responsable. En el gobierno del presidente Correa, publicidad oficial, que es igual a propaganda política spots, oficialista. Así es, en spots de televisión, de radio, impresos, etcétera. Entre enero de 2007 y agosto de 2010, el gobierno ecuatoriano, el Estado en general, las diferentes funciones del Estado, el gobierno central, lo podemos llamar de manera más concreta, gastó casi 122 millones de dólares en publicidad oficial. Imagínate tú todo lo que se pudo haber hecho con esos recursos. Se pudieron, por ejemplo, haber construido 1.300 unidades de policía comunitarias para combatir los preocupantes niveles de inseguridad que existen en el Ecuador, entre otras muchas cosas. Vamos entonces a hacer una pausa, nos actualizamos, Mauricio, con las noticias de último momento. Regresamos en 90 segundos y sí, nos vamos a México, que no quiero que se nos quede. Ya volvemos. Y regresamos ya con la parte final de nuestra conversación sobre el índice Ethos de pobreza 2011 de la Fundación Ethos, con sede en México y con quien hemos compartido, por supuesto, todo este conocimiento de 3 años de investigación junto a Mauricio Rodas, quien es fundador y director general de la Fundación Ethos. Por cierto que dice Caro MMDM, pobreza, ausencia de Dios en tu vida, dice Oscar Iberam, qué motivador es ver que sí existen opciones para superar la crisis democrática de algunos
países de Sudamérica. Y hay un tuit que dice Jimena Pineda M, lo felicito por su programa, siempre lo sigo. ¿Cómo puedo saber más de Mauricio Rodas? Yo creo que Twitter, la mejor opción, ¿no? Así es, mi Twitter es @MauricioRodasS. También los invito a que me sigan en mi página de Facebook, Mauricio Rodas Oficial, en donde existe una serie de documentos, videos, de entrevistas respecto a estos temas. Y también la Fundación Ethos, que es ethos.org.mx. Ahí tienen toda la información de la Fundación Ethos. Nos queda muy corto, pero en un minuto háblame de Brasil. Brasil es un ejemplo de país que ha seguido los criterios de modelo de gobierno responsable, rebasando la dicotomía izquierda y derecha y dándole continuidad a aspectos mínimos de una agenda de país. Fíjate cómo el presidente Lula le dio continuidad a muchas de las políticas del presidente Fernando Henrique Cardoso, y ahora la presidenta Rousseff ha hecho lo propio. Exacto. Lo que quiere decir que ese país ha logrado trascender viejas disputas dogmáticas, se han puesto de acuerdo respecto a elementos básicos para poder salir adelante, y ese es el tipo de cosas que estamos promoviendo a través de los criterios del modelo de gobierno responsable, que aún a pesar de ciertas diferencias que todavía puedan existir a nivel ideológico, podamos acordar en elementos básicos de gobierno responsable que permitan a nuestros países avanzar y superar la pobreza. Vamos entonces a ya despedir el programa con la reflexión final, última palabra a nuestra audiencia, Mauricio. América Latina es una región de oportunidades, pero debemos cambiar modelos que evidentemente han fracasado. Yo estoy convencido que si logramos superar, romper las ataduras de viejas y radicales disputas ideológicas que ya no sintonizan con la realidad actual y que además están obstaculizando la generación de acuerdos que nos permitan avanzar, seremos capaces de construir en países como el mío, Ecuador, gobiernos responsables que superen la pobreza, dotando a todos los ciudadanos de libertades, derechos y capacidades. Esa es la visión de una nueva generación que no tiene solamente todo que ver con la edad, sino fundamentalmente con una visión constructiva y de futuro. No se diga más, muchísimas gracias, Mauricio, gracias por estar con nosotros y compartir en primicia y exclusiva los resultados de esta investigación. A ustedes gracias.